Muy buenas tardes. En primer lugar, las primeras palabras son obviamente de agradecimiento a AstraZeneca y a la Sociedad Española de Cardiología por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta jornada y sobre todo estas reflexiones en el trabajo que hacemos día a día. En realidad lo que yo voy a hablar no es de la coordinación de la asistencia extrahospitalaria con la hospitalaria en la angioplastia primaria, sino precisamente la coordinación entre la hospitalaria y la extrahospitalaria en el síndrome coronario agudo, y que abarca los dos aspectos y muchos más. Ya el doctor Marrugat ha introducido la relevancia del problema. Probablemente no estaríamos hablando aquí si el síndrome coronario agudo tuviese una mortalidad del 0,5%. La realidad es que representa muchos miles de pacientes al año, mucha carga de mortalidad, mucha carga de morbilidad y mucho gasto y mucho trabajo. Y esto lo expresa perfectamente en la publicación que acaban de hacer en la Revista Española de Cardiología. Esto no solo es que sea así, es que el efecto inmediato tiene repercusiones a medio plazo. Es decir, los pacientes no solo se mueren inicialmente en una proporción significativa, sean con síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero también de aquellos que ingresan con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, sino que esto, incluso aquellos que sobreviven a la fase hospitalaria, tienen una repercusión a medio plazo que no es despreciable en términos de mortalidad, no digamos si además computamos la morbilidad o el gasto sanitario que ocasionan, con cifras que rondan no menos probablemente de alrededor del 10% al cabo del primer año. Por tanto, a partir de estas premisas, lo que yo me he preguntado es si realmente podemos mejorar la situación sobre la base de diagnosticar mejor y tratar mejor a este grupo heterogéneo en cierta medida de los pacientes con síndrome coronario a través de una mejor coordinación entre lo que son las asistencias que prestamos en los hospitales y las que se pueden prestar en el ámbito extrahospitalario. Yo creo que sí, y yo creo que hay dos vías a las que podemos agarrarnos o utilizar para ello. La primera es lo que estamos haciendo aquí, es decir, intentar proporcionar información y formación acerca del síndrome coronario agudo. Yo creo que todos ustedes compartirán conmigo que dado el volumen de información que hay es absolutamente imposible alcanzar todo, y el que una persona te resuma lo que va saliendo de una u otra cosa es un trabajo de inapreciable valor. Y en este sentido, todas estas actividades son, desde mi punto de vista, absolutamente encomiables. En este sentido, ya se ha hablado de cuál es la fisiopatología del síndrome coronario agudo, y no les voy a descubrir a ustedes nada nuevo de lo que es la biología de la placa y la complicación o la evolución complicada de la misma, que nos va a conducir a unos escenarios u otros de infarto agudo de miocardio o de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en función del compromiso de flujo coronario y de la repercusión isquémica sobre el miocardio. Pero esto es absolutamente el pan de cada día nuestro. Tampoco les voy a descubrir nada si les digo la implicación que tienen los mecanismos de trombosis, de coagulación y de actividad plaquetaria, que en la segunda parte de esta sesión serán tratados con absoluta extensión y que definirán probablemente mucho mejor que yo lo que se conoce y lo que se puede hacer a través de los nuevos antiplaquetarios y antitrombóticos. Y sí les voy a insistir en algo que probablemente pensamos menos habitualmente, y es que olvidamos, y estos son datos que sabemos desde el estudio PROSPECT, que al cabo de 3 años, de seguimiento, aproximadamente el 20% de los pacientes que han tenido un síndrome coronario van a experimentar un nuevo evento coronario, la mitad de ellos relacionados con la arteria que ocasionó el primer síndrome coronario y su tratamiento, pero la otra mitad de ellos relacionados con progresión de nuevas lesiones y, por tanto, con progresión de la enfermedad en otros territorios coronarios. Y en segundo lugar, que la mayor parte de estos eventos coronarios suceden por progresión de lesiones situadas en los segmentos más proximales de las arterias coronarias, no en las partes más distales, sino en los segmentos más proximales y, por tanto, que comprometen la mayor cantidad de miocardio viable y, por tanto, lo conducen a un mayor riesgo.
Las guías clínicas, ¿qué es lo que nos han aportado al conocimiento de esta situación clínica o de este entorno clínico? Bueno, pues las últimas actualizaciones son las que ustedes ven aquí, del 2011, y quisiera remarcar estos 5 puntos. El primer punto, el énfasis en la evaluación inicial, que ahora insistiremos. En segundo lugar, la validación diagnóstica y la valoración del riesgo, que ya ha comentado bastante en extenso el doctor Esteban López de Sá. El tercer punto, la estrategia terapéutica, fundamentalmente hacia el modo invasivo. En cuarto lugar, el modo de revascularización que debe aplicarse a estos pacientes. Y en quinto lugar, las medidas al alta durante la hospitalización y al alta. Desde el punto de vista de novedades, ¿qué es lo que de alguna manera han aportado esta actualización de las guías? En primer lugar, desde el punto de vista diagnóstico, la introducción de las troponinas de alta sensibilidad o del uso de esta valoración enzimática, el introducir la ecocardiografía como un estándar de valoración en estos pacientes y en los entornos en los que se pueda, pues la del CT en los pacientes, probablemente para excluir aquellos que son de riesgo bajo o intermedio. Desde el punto de vista de estratificación, lo más importante son lo que comentaba el doctor Esteban López de Sá con respecto a la valoración clínica o al electrocardiograma o al análisis enzimático, que es de alguna manera la seriación de las medidas para establecer un seguimiento longitudinal al paciente y excluir o controlar la evolución. Establecer las escalas de riesgo isquémico, puesto que no solamente estos pacientes tienen riesgo de eventos isquémicos, sino también de eventos de sangrado. En cuanto al tratamiento médico, la introducción del papel de los 2 nuevos antiagregantes, como son el ticagrelor o el prasugrel, y desde el punto de vista de revascularización, el momento adecuado de efectuarla. Desde el punto de vista primero de la evaluación inicial, es lo lógico, es decir, lo primero es valorar al paciente, es orientar los síntomas, es efectuar una adecuada historia y efectuar un electrocardiograma, puesto que aunque, como muy bien se exponía en la presentación anterior, esto es enormemente variable, desde luego es variable, pero es evidente el valor que aporta. De forma que esto es, con todo ello, lo que nos permite discriminar si estamos ante un paciente con un infarto agudo que necesita una revascularización urgente o estamos ante un posible síndrome coronario o ante una patología no coronaria que necesita otro tipo de aproximación y de terapéutica. Sobre esto es lo que hay que utilizar, la lógica, el análisis clínico, el uso de las troponinas o de las analíticas y la bioquímica, el electrocardiograma y las pruebas complementarias del día a día y la estratificación del riesgo. No es nada nuevo a lo que se ha dicho, pero es básico en la valoración inicial de uno de estos síndromes que nos ocupan aquí. Y a partir de ahí es cuando podemos establecer la discriminación entre una u otra entidad clínica, que es la que nos va a conducir en el fondo al diagnóstico final, al pronóstico y a la aplicación de la terapéutica más adecuada que este tipo de paciente puede necesitar. Las primeras medidas que exponen las guías clínicas son estas, es decir, bueno, pues obviamente asegurarnos de que la saturación es normal de oxígeno, administrar nitratos para excluir el espasmo o dilatar las arterias coronarias y evitar el dolor en aquellos casos en los que se tenga, y fundamentalmente en los casos de síndrome coronario agudo con elevación del ST. El segundo punto, que es la validación diagnóstica y la valoración del riesgo, pues ya se ha expuesto sobre todo, pero quizá lo más importante de ello es el seguimiento longitudinal de los pacientes, la valoración clínica y la revaloración de las modificaciones enzimáticas de la troponina al cabo de 3 horas para al final ir al modelo de si es un paciente de alto riesgo y llevarlo a un manejo invasivo, o si es un paciente de bajo riesgo y no establecer por otra vía el tratamiento, o incluso si es un paciente no coronario y por supuesto darle de alta o excluirlo en un protocolo de estudio de dolor torácico. Las guías clínicas lo que recomiendan con un nivel de evidencia 1A es esto, es decir, en pacientes con una sospecha de síndrome coronario sin elevación del ST, debe hacerse ese diagnóstico a corto plazo, establecer la estratificación del riesgo sobre una combinación de historia clínica, de síntomas, de exploración, de electro y de biomarcadores.
y esto es lo que tiene una nivel 1A, de acuerdo a la clasificación de las guías. Lo demás pues ya lo pueden ustedes ver, y cómo los scores de sangrado pues son los habituales en estos casos. Desde el punto de vista de otras actuaciones que tienen que hacerse, son estas, es decir, extraer la sangre para evaluar la medición de las troponinas lo antes posible y repetirlas a intervalos de tiempo para establecer de alguna manera la exclusión de isquemia o de necrosis miocárdica. Introducen por primera vez la valoración rutinaria con el ecocardiograma y solo la angiografía coronaria indicada en aquellos pacientes en los que la extensión de la enfermedad o la lesión culpable pueda ser determinada. Obviamente, la disponibilidad de CT, pues esto no deja de ser una práctica que, desde luego, por lo menos en mi medio, no es lo habitual que se tenga a mano cuando llega un paciente con síndrome coronario agudo, por muy deseable que pudiera ser. Las recomendaciones desde el punto de vista de la evaluación invasiva son estas, es decir, se recomienda una evaluación invasiva en las siguientes 72 horas a la presentación del síndrome coronario en aquellos pacientes con al menos un criterio de alto riesgo o con síntomas recurrentes. La coronariografía urgente, es decir, en menos de 2 horas, se recomienda en aquellos pacientes de muy alto riesgo vital, es decir, aquellos con angina refractaria, con insuficiencia cardíaca, con arritmias ventriculares o con inestabilidad hemodinámica. Y en las primeras 24 horas, cuando el score de estratificación del riesgo, Grace, por ejemplo, es superior a 140. Bueno, no creo que con esto les descubra mucho, pero son lo que de alguna manera las guías clínicas actualizan. Y sí quiero insistirles en un punto, y es que independientemente de las actuaciones que se están haciendo, el hecho de predecir un pronóstico, una mortalidad, un riesgo de eventos, cuando un paciente es realmente de mediano, moderado o alto riesgo, el hecho de no realizarle una evaluación invasiva, y por evaluación invasiva entiendo la realización de coronariografía para conocer la severidad y la extensión de la enfermedad coronaria, automáticamente está añadiendo 14 puntos a esta escala de valoración o de riesgo o de pronóstico en los pacientes con síndrome coronario agudo. Por lo tanto, traigo esta frase de Ortega y Gasset, que decía que a veces lo que nos pasa es que no sabemos qué es lo que pasa, y esto es lo que verdaderamente nos pasa. ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo por esta razón. Ya desde hace pues casi 2 décadas, o 1 década y media, sabemos que en pacientes con verdadero síndrome coronario, sin elevación del ST, la extensión y la severidad de la patología coronaria, independientemente del tratamiento que se aplique, sea invasivo, sea conservador, es prácticamente la misma. Es decir, hay enfermedad de un vaso en 1 de cada 3 pacientes, de 2 vasos en otro tercio, en otro 25%, y de 3 vasos en otro 25%, y en un 7-8% pues enfermedad del tronco. Y esto es independiente del manejo estratégico terapéutico que se haya utilizado. Obviamente esto procede de un estudio, no refleja la práctica real, pero lo que quiero decir con esto es que la patología coronaria existe en los pacientes coronarios con síndrome coronario agudo sin elevación del ST en una severidad a veces desconocida y muchas veces infravalorada. ¿Y por qué se debe realizar este manejo invasivo precoz, entendiendo por él la realización de coronariografía, que no necesariamente de angioplastia o de cirugía? Porque nos permite una identificación inequívoca de la etiología, una estratificación del riesgo fiable y una posibilidad de aplicar un tratamiento eficiente y precoz. ¿Por qué? Pues porque no es extraño que en un paciente con síndrome coronario de bajo riesgo nos encontremos esto, es decir, una coronariografía normal, pero también nos podemos encontrar con casos de síndrome coronario con una lesión severa en la coronaria derecha, o una lesión severa en el tronco coronario, o una lesión severa en un vaso secundario como es esta diagonal, o en los casos de síndrome coronario con elevación del ST, una oclusión completa de una arteria principal coronaria. Por lo tanto, lo que nos aporta la aproximación diagnóstica invasiva mediante una coronariografía es esto:
Sobre todo, estratificar de forma inequívoca el riesgo y poder aplicar el tratamiento precoz más eficiente a lo que necesita cada paciente, permitiéndonos de alguna manera pues, discriminar entre lo que es el diagnóstico y el tratamiento y ver un poquito más allá de lo que los árboles o las hojas de los árboles nos permiten llegar. Máxime, cuando comentaba el doctor Zequier en la introducción, que las posibilidades de combinación terapéutica son hoy día enormes, sobre las bases de los nuevos fármacos anticoagulantes, sobre los nuevos fármacos antiplaquetarios y, por lo tanto, la toma de decisiones terapéuticas no es fácil. Y las guías lo único que persiguen en esto, de alguna manera, es orientar, no son verdades absolutas, pero sí son recomendaciones pues, absolutamente lícitas y a seguir. Y en este sentido, pues recomiendan esto, es decir, que un paciente con síndrome coronario diagnosticado tiene que recibir antiagregación con aspirina, debe recibir una dosis de carga de un inhibidor de los receptores de ADP, del P2Y12, como es el ticagrelor, clopidogrel, y que la anticoagulación pues, se puede optar entre diferentes estrategias, sea las heparinas no fraccionadas o las heparinas convencionales, y la biliverdina, que tiene su papel cuando se planifica un abordaje invasivo, que luego comentaremos un poquito más en detalle, independientemente de la aplicación de los beta bloqueantes en pacientes hipertensos sin signos de fracaso cardíaco. El énfasis que quisiera hacer o que hacen las guías clínicas en los antiplaquetarios orales son estos. La aspirina debe darse a todos sin contraindicación de una dosis inicial y luego seguir la dosis de mantenimiento habitual a largo plazo. El ticagrelor debe darse a una dosis de 180 miligramos y se recomienda para todos los pacientes de moderado a alto riesgo de eventos isquémicos. Y a pesar de que, independientemente de que el tratamiento inicial y que se incluye la fase pre-tratamiento con clopidogrel. El prasugrel pues, es el otro fármaco en lidia y que se da a las dosis recomendadas de la misma forma y especialmente se recomienda en aquellos pacientes diabéticos en los cuales la anatomía coronaria es conocida y se va a proceder a una revascularización coronaria con angioplastia percutánea. Las recomendaciones del clopidogrel pues, están fundamentalmente las dejan para aquellos pacientes en los que no pueden recibir ticagrelor o prasugrel, y las dosis que recomiendan en estos casos son las de 600 miligramos de dosis de carga y seguidos de alguna manera de la estrategia invasiva o cambiando cuando se va a una estrategia invasiva al ticagrelor o al prasugrel cuando no sea una opción. Desde el punto de vista de los 2B3A, lo que las guías en este momento o las últimas guías recomiendan es que la elección de los agentes antiplaquetarios, los 2B3A o los inhibidores de la glicoproteína 2B3A o anticoagulantes solo deben ser dados en relación con el riesgo isquémico y los eventos de sangrado. Y sobre todo los 2B3A no se recomiendan de rutina si no se realiza una angiografía en una estrategia de tratamiento invasivo. Por lo tanto, esto ha perdido parte de la aplicación de la generalización del uso que inicialmente se tenía con ellos. Y la anticoagulación se recomienda para todos los pacientes en adición o en suma a la terapia antiplaquetaria que hemos comentado previamente. Hacen recomendaciones específicas para subgrupos específicos, como son los diabéticos, y especialmente insisten en los diabéticos en los cuales son especialmente proclives a una mala respuesta antiplaquetaria, en utilizar los antiplaquetarios de última generación, que son los más potentes y los más eficientes de cara a controlar la agregación plaquetaria, y fundamentalmente recomiendan la terapia invasiva o especialmente recomiendan la terapia invasiva en estos pacientes. El punto 3 y 4, que es la estrategia invasiva y la estrategia de revascularización o el tipo, los voy a unir y quiero resaltar un hecho. Es decir, yo creo que lo importante de estos pacientes es lo que pone esta pirámide, es decir, sobrevivir, pero también tener una buena calidad de vida, y eso lo podemos medir por diferentes endpoints o diferentes variables. Pero no debemos olvidar
que estos pacientes, la causa fundamental es la trombosis de una placa y la rotura de una placa ateromatosa que obstruye el flujo coronario, y que su solución en los pacientes en los que tienen esto no deja de ser la revascularización coronaria y la normalización de la luz o de la geometría de la luz y del flujo coronario. Y esto es lo que se ha demostrado en todos los metaanálisis, que puede reducir pues, las tasas de infarto, las tasas de hospitalización y sobre todo, como digo, las tasas de evolución e infarto en estos pacientes que se presentan con síndrome coronario sin elevación del ST. La mortalidad total se reduce, o por lo menos hay datos de que se reduce en alrededor de un 8%, y probablemente esto depende de los subgrupos de riesgo considerados. No es lo mismo los pacientes de bajo riesgo que los de alto riesgo, pero los metaanálisis lo que indican, y ustedes lo conocen, es que de alguna manera el riesgo de muerte o infarto va a favor de que se mejore si se adopta una estrategia invasiva frente a otro tipo de estrategia más selectiva, más generalizada, y sobre todo en aquellos pacientes que son de intermedio y no digamos los pacientes de alto riesgo. Probablemente los pacientes de bajo riesgo es en los que no se van a beneficiar de una aproximación invasiva, como no podía ser de otra forma. Desde el punto de vista del tratamiento preintervención coronaria, lo que las guías recomiendan es esto, es decir, confirmar que se ha dado la dosis de carga de aspirina, confirmar que se ha dado la dosis de carga de los antiplaquetarios tipo ticagrelor o clopidogrel o, si no, el prasugrel, teniendo cuidado de los grupos de riesgo, es decir, de los que son mayores de 75 años o de menos de 60 kilos o con antecedentes de ACV, en los cuales no se debe de dar. La anticoagulación lo que recomiendan es el fondaparinus fundamentalmente, aunque hay otras opciones, y fundamentalmente yo creo que esto es lo más relevante, quizás salvo el acizimab, solo en los pacientes que van a ser sometidos a una angioplastia y que son de muy alto riesgo, de muy alta carga trombótica. ¿Por qué se recomienda el tratamiento farmacológico precoz? Pues por muchas razones. La primera, si nos centramos en el clopidogrel, es absolutamente claro que la necesidad de una inhibición plaquetaria es fundamental y que se consigue mejor con las dosis de 600 miligramos que con las dosis de 300 miligramos. Y eso, obviamente, tiene una traducción en eventos isquémicos o en una reducción de los eventos isquémicos. Pero es que respecto al momento de la realización del intervencionismo, lo que también conocemos es que en estos pacientes hay que realizarlos muy precozmente y que la realización prolongada o diferida conlleva unas tasas superiores de eventos isquémicos en aquellos pacientes, sobre todo en los que son de alto riesgo. Y eso es lo que nos debe de guiar en nuestras actuaciones. En el papel de la bivalirudina, diferentes estudios han mostrado una reducción de la mortalidad a un año cuando en el ámbito invasivo se utiliza la bivalirudina, pero en realidad no todos están en esta línea. El Acuity, por ejemplo, no demostró diferencias y el Horizon es el que más diferencias ha mostrado, como ustedes conocen. No hay uniformidad en cuanto al beneficio en términos de reducción de infarto y probablemente estadísticamente no alcanzan significación, y otros estudios como ELISA-READ lo que ha demostrado es esto, es decir, que no hay beneficio respecto a la terapéutica alternativa, o que incluso puede haber el único beneficio de reducción de los sangrados, no de la reducción de eventos isquémicos. Y yo creo que esto es derivado de una razón, y es que una cosa es hacer el intervencionismo por vía femoral y otra cosa es hacerlo por vía radial. Es decir, el acceso radial lo que nos ha hecho es cambiar fundamentalmente las tasas de complicaciones en todos los procedimientos, que se han reducido dramáticamente a lo largo de los últimos años y sobre todo en la última década, y esto es, yo creo, una contribución mucho mayor a la tasa de menos eventos hemorrágicos de lo que puede haber conducido cualquier uso de estos nuevos fármacos antiplaquetarios. Desde el punto de vista de los nuevos antiplaquetarios, como es el prasugrel en el estudio Tritón, pues ya conocen que demostró una reducción de 138 eventos isquémicos al precio de subir o de provocar 35 eventos hemorrágicos.
especialmente útiles en los pacientes diabéticos. Y en cuanto al ticagrelor, y son los datos del estudio Plató, pues la evidencia es esta, es decir, la reducción de un 16% del objetivo compuesto de muerte, infarto e ictus, con unas curvas divergentes que apoyan el uso a largo plazo o el efecto beneficioso a largo plazo en el objetivo primario, pero también en los objetivos secundarios de eficacia, tanto como es la tasa de infarto de miocardio con una reducción del 16%, como de muerte cardiovascular con una reducción del 21%, y como digo, con un efecto acumulativo a lo largo del tiempo en uno y en otro de los efectos prescritos. La comparación de uno y de otro pues probablemente es ociosa, por cuanto ambos son útiles, han demostrado reducciones en las tasas de mortalidad, especialmente significativa es con el ticagrelor, no tanto con el prasugrel. Las tasas de infarto de miocardio, los dos han demostrado reducciones significativas, y en las tasas de trombosis del stent también los dos han demostrado que son capaces de controlar este fenómeno indeseable de la terapéutica percutánea. Y en cuanto a las tasas de hemorragias no relacionadas con la cirugía, pues realmente el incremento que uno u otro pueden provocar realmente es bastante, aunque es significativo, es mínimo, y las cifras van del 1.8 al 2.4 o del 2.2 al 2.8. Finalmente, las actuaciones respecto a la alta hospitalaria, lo que las guías recomiendan es lo habitual y lo que se debería hacer, es decir, betabloqueantes, inhibidores de la enzima de conversión, antirrenina o bloqueo de la aldosterona y estatinas. No es nada nuevo, y las mismas evidencias son con niveles 1A o 1B en cada una de estas indicaciones. La aspirina la recomiendan que se continúe de por vida. Los inhibidores del P2Y que se continúen al menos durante 12 meses, salvo que haya un alto riesgo de sangrado, y el resto pues depende, como siempre, de las características de los pacientes y sobre todo del estado de función ventricular o de la necesidad de reducir la tensión arterial o el colesterol en sangre. El segundo punto y final es si realmente es factible diagnosticar y tratar a estos pacientes mejorando la coordinación. Yo creo que se podía mejorar, como decía, aportando la información del día a día y de las guías, pero también cambiando el modelo de organización. Y yo creo que esto también es factible en nuestro medio. Y es factible porque si no lo hacemos, esto es lo que no podemos encontrar, es decir, que hay lesiones que son propensas a complicarse, propensas a ocasionar síndromes coronarios agudos y a ocasionar eventos como los que aquí estamos tratando. Y esto tiene su traducción en costes, en incremento de costes, que se ha reflejado también aquí y que realmente no es un ámbito a despreciar. Y desde luego, si queremos hacer algo distinto, pues como decía Albert Einstein, lo que tenemos que hacer, si buscamos resultados distintos, es hacer otras cosas diferentes y no buscar siempre lo mismo. De forma que lo que yo creo que debemos implicarnos, o en lo que me parece que deberíamos implicarnos, es en innovar, pero innovar no solo en investigación básica, sino innovar en servicios asistenciales para que sean más efectivos y más eficientes. Es decir, que tengamos calidad en lo que hacemos y que realmente cueste menos. Yo creo que es necesario que los servicios de salud se transformen de una forma ágil para dar respuesta a una serie de necesidades. Yo creo que la ineficiencia al final es gasto, y si no hacemos nada lo estamos viendo ya, o sea, lo que nos espera son más recortes, y yo creo que solo hay un camino, que es la innovación en los procesos asistenciales y implicarnos nosotros más pues en todos estos puntos, es decir, en ver los puntos de mejora, en promover proyectos de investigación e implicarnos nosotros mismos en mejorar nuestra gestión clínica. Y de hecho las guías clínicas ya reconocen algo en este sentido a través de la necesidad de realizar programas o bien nacionales o bien regionales para medir realmente lo que hacemos y probablemente proporcionarnos el feedback necesario para que podamos mejorar en lo que nosotros estamos haciendo en el día a día. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues obviamente tiene que ser esto de entrada, es decir, vamos a tener que trabajar y vamos a tener que trabajar al menos lo mismo o más de lo que estamos trabajando, no nos van a ahorrar el trabajo nadie. Pero esto no es nuevo, y si nos ceñimos en el síndrome coronario con elevación del ST, que es el infarto clásico, pues ya se ha dicho que la terapia más eficiente es la angioplastia primaria, y esto se ha reconocido desde principios de la década de 2000,
en forma de pues eso, ir a promover la regionalización de este tipo de cuidados y a promover que los centros con más experiencia y con más recursos siempre van a obtener los mejores beneficios en términos de reducción de la mortalidad de estos pacientes. Desde el punto de vista del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, yo no tengo la varita mágica sobre lo que hay que hacer, es decir, yo lo que le puedo decir es lo que nosotros intentamos hacer en nuestro medio y que está empezando a dar sus frutos en el síndrome coronario sin elevación del ST y en el manejo en general del paciente cardiovascular agudo o que requiere asistencia especializada, y es es decir, los modelos de consultas de los hospitales yo creo que necesitan una profunda revisión. Es decir, por muchas consultas de alta resolución que nosotros hagamos, esto es una bola que no para. Las consultas sucesivas pueden ser otra bola que se incrementa progresivamente, y nosotros lo que decidimos en nuestro medio fue establecer una especie de puerta de entrada a través de la telecardiología y a través de la interacción entre primaria y especializada, de forma que todas las solicitudes de primaria van a estar entrando ahora a través de una puerta de valoración cardiológica no presencial, además de mejorar lo que es la comunicación entre la asistencia primaria y la asistencia especializada, y esto es lo único que nos puede dar una regulación y un mejor manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, fundamentalmente dirigido en dos ámbitos. Uno, en mejorar la comunicación, y en segundo lugar, en mejorar la protocolización de este tipo de actuaciones. Y lo que hemos visto en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, y es el modelo que yo creo que de alguna manera debe promoverse, es en base a los resultados del programa de atención al infarto que iniciamos en la Comunidad de Galicia en el año 2005, y que en el área sur, que tenemos un hospital de referencia y 7 otros hospitales que nos drenan pacientes, pues lo que hemos visto es lo siguiente, es decir, bueno, pues cada año atendemos a más de 400 pacientes con infarto, y eso es una cifra que está más o menos mantenida en un plató. Eso significa que cada año atendemos sobre una población de 1.100.000 habitantes, estos son el número de infartos que salen, unos 400 por millón. La mortalidad pues va en la línea que comentaba el doctor Marrugat y que ha ido bajando hacia cifras de menos del 5%, fundamentalmente debido a la introducción de la angioplastia primaria. Y lo que sí es más importante en esta interacción de niveles asistenciales es esto, y es que cuando los pacientes acceden al sistema sanitario a través de las urgencias hospitalarias o a través de las urgencias extrahospitalarias, la media de tiempo entre que se contacta y que se reperfunde al paciente no tiene nada que ver cuando sucede así versus cuando los pacientes entran en el sistema a través de los sistemas de transporte de emergencia, de forma que esta vía ahorra el 50% de los tiempos de isquemia-reperfusión, y esto es el modelo que nosotros debemos utilizar, o de los datos que debemos utilizar para incidir en el modelo y mejorar este tipo de asistencia. ¿Y cómo lo estamos haciendo nosotros para cambiar las cifras? Bueno, pues es un proyecto en dos fases, en la cual en la primera estamos incidiendo sobre los centros de atención urgente extrahospitalaria, de forma que hay un programa de renovación de la información a los profesionales, de lo que era el protocolo, de lo que son las vías de acceso, de lo que representa la reducción de tiempos de isquemia. Y fíjense en un dato. Antes de dar la charla de explicación y de recordatorio y de protocolización, aproximadamente el 20% de los profesionales desconocían, perdón, esto está equivocado. O sea, no, perdón, está bien. Solo el 20% conocían el protocolo y las rutas por las que se debía mover el protocolo. El 60% aproximadamente, por lo menos, desconocían o recordaban mal el protocolo y no contestaban, pues un porcentaje realmente variable, alrededor del 10 y 15%. Después de dar la información a los centros de atención extrahospitalaria, este es el resultado. Es decir, el 70-80% obviamente se quedan con la información. Hay una minoría que bueno, probablemente no les da igual la información, y otros que no contentan. Pero este cambio cualitativo yo creo que es muy importante, porque a veces damos por sentado que en los sistemas de asistencia urgente o extrahospitalaria pues se conocen las cosas, y no necesariamente es así. De hecho, esto es la base.
¿Y por qué digo esto? Pues porque al final nosotros podemos tener datos, pero los datos solo conducen a innovación si realmente se elaboran y se manejan de acuerdo al conocimiento. Y esto se puede hacer en trabajo en red, protocolizando a las actuaciones que realmente tenemos que tener, pero como decían o dicen los teóricos de las redes, una cosa es que exista este trabajo y otra cosa es que al final pues den el valor que realmente pueden dar, y esto solo se consigue cuando se llega a asociarse, a compartir objetivos y se confía realmente en esto. De forma que muchas gracias por lo que les acabo de dar, por la asistencia y por la atención.